Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a un jueves de oración. Estamos orando como el Señor nos manda por el pueblo de Israel. En el Salmo 122:6 nos dice la palabra del Señor: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Es por esto nuestro hincapié, ¿verdad?, en estar orando por el pueblo del Señor. Buenas tardes y bendecidas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Shalom Producción 27. En esta tarde yo les quiero, antes de estar orando por el pueblo de Israel, quiero hablarles acerca de 5 fundamentos de la educación hebrea. Quiero compartirles esto antes de hablar, ¿verdad? Antes de orar por el pueblo. Dice, la enseñanza y principio más importante del judaísmo es que hay un solo Dios, un solo Elohim, y que es eterno, que quiere que todos los hombres hagan lo que es justo y misericordioso. Todas las personas hemos sido creadas a imagen del Eterno y merecemos ser tratadas con dignidad y respeto. Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, dio al pueblo hebreo por medio de Moisés las tablas de los mandamientos y también las instrucciones como se debería dirigir a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo también. La educación hebrea es basada en la Torá, que es la palabra revelada por el Eterno a Moisés y los profetas, y debería ser transmitida de generación a generación. La palabra, la Torá, contiene leyes o instrucciones porque es el modelo a seguir que Yahweh ordenó. La educación hebrea está basada en la palabra. Por eso, la cultura judía se destaca porque la palabra está presente en todos los órdenes de su vida. Toda la palabra es empleada en el hogar, en la escuela, en la vida diaria. La Torá, la palabra, la Biblia, contiene muchas leyes o instrucciones. Ejemplo, sobre los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, los sacrificios, la purificación de la mujer, de la lepra, de votos de sanidad y justicia, sobre las fiestas solemnes, sobre el día de reposo, sobre las guerras y sobre leyes humanitarias de salud. Todo habla la palabra del Señor. No tenemos que ir a otra cosa para investigar más que a la palabra del Señor, que nos habla de todas las leyes. Aún en esta pandemia que tenemos, que ahora nos recomiendan lavarnos las manos, en la palabra ahí está, que debemos de lavarnos las manos. Inclusive cuando el pueblo del Señor en Israel acude al muro de las lamentaciones a orar, ahí afuera están las fuentes para lavarse las manos. Están las tazas, las jarras. Aquí les muestro algo, pero tiene así donde agarrar la manijeta y otra acá. Y con una se lava uno primero la mano y después la agarra de este lado y se lava la otra mano. Para todo el Señor nos dio leyes y nos dio instrucciones. Ahora, después de compartirles esto, vamos a ver algunos de los jóvenes que obedecieron la Torá, la palabra o la instrucción, y se deleitaron en ella. Y Yahweh, nuestro Dios, los bendijo en gran manera. Uno de ellos, vamos a hablar de él, ¿verdad? Es David. David, en el Salmo
37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El salmista se deleitaba en la palabra del Señor, en la Torá. Deleitar es causar placer a los sentidos, por decir al oído, cuando uno escucha una música muy bonita que le gusta, al gusto, cuando uno come algo, ¿verdad?, sabroso, al olfato, cuando hueles algo rico, algo sabroso, al tacto, cuando sientes algo delicado, ¿verdad?, estamos deleitando al tacto. A la vista, cuando vemos algo hermoso, estamos deleitando a nuestros sentidos. Dios nos concede los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en Él, en su palabra. Es lo que nos dice el salmista, nos quiere dar a entender en este Salmo 37:4. En este salmo David nos llama a deleitarnos en Dios, en Adonai, en el Señor, y a entregarle todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Eso era lo que hacía David. Deleitar significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Y esto sucede solo cuando nosotros conocemos a la persona. Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor, debemos conocerle mejor. Conocer su palabra, conocer sus instrucciones, lo que les estaba diciendo al principio. Y el conocimiento de su gran amor por nosotros nos dará ese deleite. Una pregunta, algo que nos cause deleite, por ejemplo, en la comida, ¿verdad? Alguna comida que nos guste, deliciosa, por decir, a mí me gusta mucho el mole y pues hasta, como dice uno, se chupa hasta los dedos cuando le gusta a uno esa comida tan rica, tan deliciosa. Pues nos deleitamos y hasta podemos olvidar, ¿verdad?, la ética de comer con tenedor, hasta con los dedos, con la tortilla, y nos deleitamos en esa comida. Igualmente cuando hay una persona conocida, amada, que tenía mucho que no la veíamos y la llegamos a ver, nos deleitamos en ver esa persona. Por eso David se deleitaba en el Señor. Conocemos su historia de David y veamos lo que nuestro Padre le concedió por haberse deleitado en él. David primeramente fue pastor de ovejas. Y yo creo que ahí donde él andaba pastoreando las ovejas, él se deleitaba en la creación del Señor, en la naturaleza. En segundo lugar, David tenía el don de tocar el arpa. Por eso le llamaron el dulce cantor de Israel. En tercer lugar, compuso cánticos hermosos. Se deleitaba en el Señor componiendo esos cánticos. En cuarto lugar, David mató a Goliat. Dios le dio ese deleite de matar a Goliat porque él se deleitaba en el Señor, en su palabra. El quinto dice que llegó a ser rey de Israel. Y en sexto lugar, fue un varón según el corazón del Señor. Vemos todo esto que David obtuvo por deleitarse en el Señor. La gracia divina colmó a David de bendiciones con el fin de afirmar la seguridad de la nación y de perseverarla de idolatría. Dios le dio la promesa de darle descendencia eterna y el trono estable eternamente. Y esta profecía se cumple en Yeshua, en nuestro Mesías, en nuestro Salvador, su descendiente en la carne, según Mateo
1:1. Dice, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí vemos, ¿verdad?, que él viene de la genealogía de David. Otros jóvenes que se deleitaban en la palabra del Señor porque desde niños habían sido instruidos son los jóvenes hebreos. Tenemos como ejemplo que son Daniel, Misael, Azarías y Ananías, que se les cambió su nombre cuando ellos llegaron cautivos por Sadrac, Mesac y Abednego. A Daniel siguió siendo Daniel. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero fíjense lo que ellos eran unos jóvenes, unos niños. Ellos no se contaminaron con las cosas del rey. ¿Por qué? Porque ellos ya traían la instrucción, traían la palabra sembrada en su corazón, en su mente. En primer lugar, no se contaminaron con la comida del rey. En segundo lugar, tuvieron empleo en el servicio del rey. Daniel usó sus dones proféticos. El rey Darío hizo a Daniel presidente de 120 príncipes. En quinto lugar, Dios lo guardó de los leones cuando fue aventado al pozo de los leones. A Daniel. En sexto lugar, aseguró el regreso de los judíos a Jerusalén. Vio escrito ese decreto, Daniel. Aseguró, qué hermoso que aseguró el regreso de los judíos a Jerusalén que estaban cautivos en Babilonia. Y una de las cosas también a los otros jóvenes, a los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos fueron librados también del horno de fuego. ¿Por qué? Porque ellos sabían la instrucción, ellos sabían la ley, ellos se deleitaban en el Señor. Por eso, aunque eran unos niños, ellos obedecieron la palabra del Señor en no contaminarse con las cosas del rey, con la comida del rey, ya que esa comida era puesta primeramente a los ídolos de Babilonia, era consagrada a los ídolos de Babilonia. Daniel hizo siempre la voluntad de Dios en su vida y fue consagrado a Dios porque había sido instruido en la Torá, en la palabra. Vivió circunstancias difíciles, pero siempre confesó el nombre de Yahweh ante todos los príncipes idólatras. Por eso vimos que lo aventaron al foso de los leones, porque él oraba. Él no hacía caso de los decretos, ¿verdad?, que aquellos príncipes le dijeron al rey que hiciera. Él oraba y no importaba que lo vieran. Él estaba confiando en un Dios vivo, en un Dios de poder. Hay un porqué de que estos jóvenes a su temprana edad ya eran responsables y servían a nuestro Padre. Vamos a leer en Lucas 2, 41 al 49. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas,
Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario? Bueno, ahí en esos versículos nos dice que Jesús, que nuestro Mesías tenía 12 años. Quiero decirles que hay tradiciones judías que ellos desde el principio han llevado y donde quiera que van, las llevan a cabo. Es por eso que los judíos progresan y Dios siempre está con ellos. ¿Y qué tradiciones? Pues son leer la Torá. Los padres enseñarle a los hijos la Torá. Esto es algo que debemos enseñar a nuestros jóvenes y sobre todo a nuestros niños. Ese fundamento es para la educación en el pueblo hebreo, que es la Torá, la instrucción. El primero es leer la Torá. Se le enseña a los niños de 6 a 12 años, se les enseña la Torá, que es la ley escrita, que es la palabra en la cual nosotros tenemos, que son el Pentateuco, son los primeros libros, es la ley escrita. Después de la Torá le enseñan el Talmud. El Talmud se enseña de los 12 a los 16 años. El Talmud es la ley oral. Es la que pasa de generación a generación. Los padres lo que van aprendiendo se lo pasan a sus hijos. Es una ley oral. Después ellos tienen la Mishnah. Esa se enseña de los 16 a los 30 años. Ese es el conjunto de la Torá, el Talmud y leyes rabínicas, o sea, leyes judías. Dice el Proverbio 4:2, dice: porque os doy buena doctrina o buena enseñanza. No desamparéis mi ley o mis enseñanzas, mis mandatos o estatutos, nos los está diciendo Proverbios. Que no dejemos la enseñanza, la doctrina que nos da la palabra del Señor. Por eso el pueblo judío nunca la deja, no la dejaba ni la deja. Vemos en estos jóvenes que niños ellos obedecían las instrucciones del Señor. El pueblo judío es formado con la doctrina o enseñanza de Israel para evitar la asimilación entre las naciones como Yahweh les ordenó. La amonestación contra costumbres paganas, o sea que no, eso es la asimilación de otros pueblos que eran paganos, que no creían en la Torá. En Deuteronomio 18, 14 y 15 nos dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Dios promete, Hashem promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. La primera responsabilidad de los padres es guardar la identidad espiritual del niño, recordándole que nuestro Dios, nuestro Padre, es el Dios de Israel. Hoy en día en la escuela se llevan enseñanzas como Halloween, como el Día de los Muertos, como el darwinismo, para derribar argumentos vanos. El pueblo judío tiene para derribar todos esos argumentos que se enseñan hoy en día en las escuelas
de acá, del occidente, el pueblo judío tiene 5 fundamentos bíblicos en la educación infantil. Y quiero compartirle esos 5 fundamentos bíblicos. En primer lugar, el primer fundamento es la Torá, donde están los 613 mandamientos que el Eterno, que nuestro Padre, le da al pueblo de Israel. La ley, como primer fundamento, se enseña al niño. Temor a la autoridad divina, mediante la narración bíblica. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dicho de otra forma, el temor a Yahweh es el kinder de la educación para adquirir conocimiento. Continúa el texto diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿A quiénes llama Hashem insensatos? A aquellos padres que quieren educar a su modo y a su costumbre, y no conforme a la sabiduría de Dios a sus hijos. Por eso tenemos la instrucción, la palabra, la Torá, la Biblia, como usted le guste llamar. Según la tradición, el padre hebreo debe juntar a sus hijos cada atardecer para meditar en el libro de la Torá. El rey David practicaba esta tradición. Vemos el Salmo 34:11. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Yahweh os enseñaré. Moisés recibió la Torá, la ley, en el Sinaí, y dio la responsabilidad de educación al sacerdocio, a los ancianos y a los padres. La clave en la educación es repetir la palabra del Eterno a nuestros hijos, hasta que se convierta en un modo de vida. Deuteronomio 6:7 nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ve que lo que nos dice la palabra del Señor? Que debemos repetir la palabra a nuestros hijos, enseñarle esos textos bíblicos a nuestros hijos. Hay un juego en el pueblo de Israel para memorizar los textos de la Torá. Y una es leyendo la Torá, otra es cuando el niño memoriza el texto, juegan ellos el juego se le llama de relevos. Se ponen dos filas de niños y cuando aprenden el texto, el niño va y se lo dice al compañero el relevo, y así ya el relevo sabe cuál texto es y se lo dice al otro relevo a ver quién gana. Esos son los juegos para aprenderse la palabra, para aprender la Torá. Este juego se practicaba al atardecer, cuando los padres y abuelos se sentaban a la puerta de sus casas, que es otra tradición judía. Ya en la tarde, cuando llegaba papá del trabajo y la mamá terminaba, se sentaban en la puerta de la casa y ellos ahí instruían a sus hijos. Bueno, ese es el primero de los fundamentos. El segundo de los fundamentos es la identidad del niño.
El niño judío y todo niño recibe su identidad en la casa de sus padres. Si en la casa de sus padres, sitio en el cual se genera su carácter y su personalidad. Ahí es donde el niño desarrolla su carácter y su personalidad. Nosotros a veces decimos, eso es lo que te enseñan en la escuela. No. El carácter, la personalidad se enseña en la casa. Eso debemos de tomar en cuenta. Deuteronomio 14:2 nos dice, porque eres pueblo santo a Yahweh tu Dios, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Los niños deben conocer su identidad, su valor, sus raíces, saber de dónde vienen, saber a qué vienen y a dónde van. Existen padres que no conocen su identidad y distorsionan el estado emocional y espiritual del niño, porque como a ellos no se les enseñó su identidad, carácter en casa, ellos no pueden transmitir a sus hijos una enseñanza que no se les ha dado. En el pueblo judío se dice que le preguntan a un niño, ¿quién eres? Y el niño, pues si contesta, pues yo me llamo Abraham, o yo me llamo José, o yo me llamo Zacarías. No pregunté tu nombre. ¿Quién eres? Lo que crees es lo que eres. No precisa su identidad. No precisamente están preguntando el nombre, sino su identidad con el Padre. La Biblia registra nuestra verdadera identidad en Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué somos? Sacerdotes, gente santa, y somos hijos del Eterno, hijos de Yahweh, hijos de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra identidad, ser hijos del Eterno. La segunda responsabilidad paterna es mostrar al niño su verdadera identidad para cimiento espiritual. En Génesis 14:3 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados. Este texto nos habla de cuando Lot fue capturado, ¿verdad?, por ese pueblo, y vino uno y le dijo a Abraham el hebreo. Ya estaba ahí que era el hebreo, no era de los pueblos paganos. Somos hebreos, dice, hijos de Israel, por Abraham, a quien llaman el hebreo. Es decir, el del otro lado, el diferente. Abraham hablaba diferente, vestía diferente, y los amorreos reconocían su identidad. Lo que leímos en Génesis 14:13. Conocían su identidad, por eso fueron y le avisaron lo de Lot. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que Lot había sido capturado. ¿Por qué hijos de Israel? Porque eran como Israel, creían como Israel y vestían como Israel, como su padre, como el patriarca Jacob, ¿verdad?
Pablo dice en Filipenses 3:5, dice, circuncisado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo está dando ahí su identidad. No está diciendo, yo me llamo Pablo. Está dando la identidad de él, que es hebreo de hebreos, hijo de la tribu de Benjamín y también del linaje de Israel. Pablo sabía su identidad. ¿Por qué nosotros nos podremos llamar mesiánicos o cristianos o raíces hebreas? Porque seguimos al Mesías, seguimos a nuestro Salvador, imitamos a Yeshua, hablamos como Él y caminamos como Yeshua anduvo. Un niño sin identidad, sin raíces y sin educación perece en medio del mar de conocimientos vanos, vanidades y nueva era. Es como la semilla que cayó entre las piedras o entre los espinos, perece sin raíces. La identidad es alimentada por los padres. Cuando nosotros decimos, eres un inútil, bueno para nada, tonto, burro, etcétera, desobediente, ese niño así va a ser. Entre los judíos no se tolera eso. Se dice, tú eres santo, tú eres fuerte, inteligente, el mejor. Por eso vemos que es uno de los pueblos sabios, ¿verdad? Porque el Señor les dio su identidad. El Señor les dio sabiduría. Por eso ellos son súper inteligentes para crear medicamentos, para transformar el agua salada en agua dulce, para hacer tantas cosas como los que fabricaron las computadoras, tantas cosas que le debemos al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos los enseñan a ser desde niño fuertes, sabios, inteligentes y mejores, los mejores. El tercer fundamento es la comunicación. Dios, Hashem, levantaba profetas para tener comunicación con los hijos de Israel y los hijos de Israel con sus hijos. Deuteronomio 18 y 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. La tercera responsabilidad de la educación paterna es la comunicación. ¿Tenemos comunicación con nuestros hijos? Cuidado con la boca, es una puerta. La tradición judía prohíbe transmitir cualquier sentimiento exagerado de piedad al niño, como decir, ay, pobrecito, pues esto genera sentimientos de desaliento. Y nosotros eso es lo que tenemos el mexicano, pobrecito, mira, pobrecita, y eso es desaliento para los niños. Comunicación no significa gritería. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A Moisés se le llama padre, ¿por qué? Porque comunicó y comunica lo que oyó de Dios en la Torá, en la palabra. Deuteronomio 5:27
nos dice: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Adonai, nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Yahweh, nuestro Dios, te dijere, y nosotros oiremos y haremos. El pueblo le dijo a Moisés, porque tenía miedo de la voz potente del Señor, de aquellos truenos, de aquellos relámpagos. El pueblo tenía miedo y le dijo: acércate tú y nosotros vamos a oír lo que el Señor te diga, nos los vas a decir a nosotros y nosotros lo haremos. Si el padre de familia no tiene comunión o comunicación con Dios, entonces, ¿qué comunicará a sus hijos? Nuestra cabeza como padre, guías, maestros, es Dios, y su autoridad es nuestra seguridad. Debemos, para nosotros transmitirle a nuestros hijos palabra, debemos de saber palabra. El padre de familia representa el sacerdote, el profeta de Dios en casa, y para que la comunión surta efecto en los niños, necesitan los padres hablar una misma cosa, estar de acuerdo, el padre y la madre, estar de acuerdo. Porque, por ejemplo, una vez un niño le pregunta a su papá: papá, ¿cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Y el padre le contesta: bueno, pues por causa de un político que violó un documento. Y la mamá estaba oyendo y la mamá le dice: no es así, es porque Alemania invadió a su vecino. Y empieza la discusión entre los padres. Entonces, ¿qué dice el niño al ver este pleito, esta discusión? Dice: ya me di cuenta cómo empiezan las guerras, por la falta de comunicación. Debemos de estar, tanto el papá como la mamá, en un mismo acuerdo de las cosas del Señor. El cuarto fundamento es el altar. La cuarta responsabilidad en la casa paterna es enseñar el apego al altar, a la sinagoga o a la congregación, a congregarse, a llevar los niños. Es muy importante llevar los niños, porque si uno deja a los niños en casa, ¿qué aprenden? Pues lo que aprenden en la televisión. Los niños debemos de llevarlos con nosotros. El niño, el bebé, el niño, el joven, el adolescente. Porque muchas veces decimos: no, porque cuando están bebitos lloran y pues está dando. No importa, ellos se van a acostumbrar al ruido de la alabanza, se van a acostumbrar cuando el predicador está hablando, cuando están compartiendo la palabra del Señor. Ellos tienen que adaptarse y es como van aprendiendo. Los padres forman un afecto a la comunidad hebrea, enseñando a participar en el servicio familiar a Dios. Por eso ellos llevan a sus hijos, para que los niños participen en el servicio. Deuteronomio 31:12 nos dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuando Moisés dijo a Faraón que irían a sacrificar al desierto a Yahweh, en Éxodo 10, 8 y 11 nos dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. Y les dijo: así sea Yahweh con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Faraón no quería dejar ir que fueran los niños,
¿verdad? Él quería que nada más, ni las mujeres, que los hombres fueran. Faraón es el adversario que no quiere que toda la familia se congregue en el altar, ahí en la congregación donde vas. El altar es familiar, no individual. El padre lleva el ejemplo de servir en él, como Aarón, como sumo sacerdote del tabernáculo, realizaba 3 rituales. En Levíticos 16, 17 nos dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho hacía expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, el sacerdote Aarón. El buen juez por su casa empieza. El liderazgo empieza en casa. Primera de Timoteo 3, 4 y 5 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El liderazgo empieza en casa, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor si no, en la casa no puede liderar bien? Dicen los rabinos: si un niño no guarda el orden en su casa paterna, tampoco guardará el orden en el altar, contaminando así su vida, su casa y su descendencia. El quinto y último fundamento es el Bar Mitzvah, que se llama hijo del mandamiento. Esto se celebra en los niños a los 13 años y en las niñas a los 12 años. El niño es declarado responsable de sus actos, decisiones y elecciones ante Dios, y la comunidad hebrea es dentro de la comunidad hebrea, y esta es la mayoría de edad en el niño y en la niña. El niño está apto aún para contraer matrimonio. Antes, en aquel entonces lo hacían. Hoy ya deciden ser más grandes para contraer matrimonio, pero a esa edad ellos ya saben la Torá, saben los 613 mandamientos, y ellos aprenden un oficio de sus padres. Entonces ellos pueden ejercer el oficio o emprender un negocio ya a los 13 años, porque ellos son mayores de edad, no como nosotros en nuestros países, que mayor de edad son hasta los 18. Entonces estamos muy retrasados. ¿Por qué? Porque no enseñamos a nuestros niños desde muy pequeños, desde los 6 años, la palabra del Señor, la instrucción del Señor. Existen muchos ejemplos de personajes bíblicos que después de los 13 años hicieron grandes obras. En 1 Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Yahweh, no dice el niño, pues Samuel había cumplido ya 13 años, por esto dice el joven. Segunda de Crónicas 26:1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Amasías fue responsable de la educación de Usías. En el 26:5 dice: y persistía en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Yahweh, él le prosperó. Usías era huérfano, era joven, pero traía raíces profundas para sostener su vida y la de su descendencia. Hoy necesitamos jóvenes como David, dispuestos a derrumbar gigantes espirituales. ¿Dónde están estos Elías, como dice un canto, los Moisés, los Daniel? ¿Por qué no los vemos en la actualidad? Porque necesitamos padres responsables que den crecimiento espiritual y raíces profundas. Necesitamos jóvenes palmeras, ya que la palmera crece su raíz
a la misma altura que ella crece hacia arriba. Es la raíz de la palmera. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora es el tiempo de sembrarlo a buena semilla, que proviene del granero de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si nosotros no sembramos en nuestro hijo buena palabra, no vamos a segar buena palabra. Padres responsables producen hijos responsables, y por sus frutos los conoceréis. Durante 5,781 años, que es lo que en el pueblo de Israel lleva su conteo, no como nosotros que estamos en el 2021, ellos están en el 5,781. Estos años, estos principios espirituales han estado ahí, han prosperado a las familias de Israel. ¿Por qué no ponerlos por obra y obtener como resultado final bendición? Como dice Jeremías 3:1. En aquel tiempo, dice Hashem, dice Dios, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblos. Con mejores padres tendremos mejores hijos, mejor iglesia, mejor nación, y México requiere padres con responsabilidad. Bueno, es unos fundamentos que nos sirven, ¿verdad? Nos sirven a nosotros como padres. Ahora pasemos a orar por el pueblo de Israel. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento ponemos a tu pueblo Israel en tus manos. Bendice tu pueblo. Trae la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, como dice tu palabra. Y sean prosperados todos los que te aman, Señor. Por eso pedimos, Padre, por tu pueblo Israel. Bendícelo del norte al sur y del este al oeste. Salva tu pueblo, bendice tu heredad. Pastoréala, susténtala siempre, Señor. Sé el cuidador de ella, como dice tu palabra. No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Bendecimos tu pueblo, Señor. Bendice sus ríos, sus mares, sus lagos, sus desiertos, sus montañas, sus valles, sus sembradíos al 100%, Padre. Más que ahorita se aproxima el año sabático, el Shemitah. Te pedimos que esta siembra, Señor, sea para el pueblo de Israel en grande bendición, Señor, que ellos puedan tener suficiente comida este año, que mucha tierra no se sembrará en Israel, Señor. Te pedimos por esa necesidad. Te pedimos, Padre, también por la economía de Israel. Te pedimos por todo tu pueblo, Señor, que está pasando dificultad en la economía, Señor, ya que no hay turismo, Señor. Te pedimos que tú suplas, Señor, sus necesidades de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, revele a tu pueblo al Mesías como su Salvador, para que ellos también sean salvos por medio del Salvador. Padre, te pedimos, Padre, por todos los soldados de Israel, por la policía, por el personal de seguridad, por los paramédicos, por los médicos, por las enfermeras que permanecen en sus bases y en los hospitales. Que cuiden la paz, la seguridad y la salud de todo Israel, que regresen a casa sanos todos, el ejército, todos esos soldados de terrestres, marítimos y aéreos que están cuidando la paz, la seguridad de Israel, que ellos puedan regresar a casa sanos y salvos. Oremos por todas las familias y por toda la familia de Israel, por la situación que están viviendo, por todos los afectados y los que han perdido seres queridos a causa de esta guerra, de este odio, de esta pandemia. Orar por los países que solidarizan con Israel, por todos los que aman a Israel, por Israel, porque Israel está en tus manos, Señor, y también Israel está en nuestros corazones. Bendecimos a Israel, que sean
benditas todas las naciones que bendicen a Israel y que están orando por Israel. Todos nuestros hermanos que están orando por Israel, Señor, que sean bendecidos, que ellos puedan ver, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos das al hacer caso por esa palabra que tú nos dices ahí en el Salmo. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Bendecimos tu pueblo, Señor. Tu pueblo es bendito, pero nosotros lo bendecimos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Gracias, Señor, porque tú oyes la oración de cada uno de tus hijos que ora por Israel. Tú estás viendo que en el corazón de tu pueblo que ora hacia Israel hay amor hacia Israel. Israel nos produce amor. ¿Por qué? Porque tú no lo produces primero, Señor. Tú produces ese amor hacia Israel y por ende nosotros tenemos ese amor a Israel. Bendecimos tu pueblo. Ahora, hermanos, vamos a estar orando por algunas necesidades. Algunas necesidades que hay en el pueblo del Señor aquí en nuestro país, en nuestro Matamoros, en nuestra ciudad y en todos los países del mundo, ¿verdad? Vamos a orar por todas las necesidades. Padre, en esta hora, Señor, estamos pidiendo por todas las necesidades que hay en tu pueblo, Señor, en tu pueblo amado, Señor. Principalmente te pedimos por Juan Martín Garza, que está pidiendo oración por su hijo, Raúl Santiago Garza, para que quede en la universidad, Señor, de enfermería, que él pueda pasar ese examen, Señor. Te pedimos, Padre, Juan Martín confía en ti, Señor, porque él ha visto milagros que tú has hecho en su vida, Señor. Y él está confiando en ti y está pidiendo esta petición. Te pedimos que le des entendimiento, que le des sabiduría a Raúl Santiago Garza para que él pueda pasar ese examen en la UAT y él quede en esa carrera que él desea llevar de enfermería, Señor. Te pedimos muy especialmente por él. Y yo les pido, hermanos, hermanas que me están escuchando, que estén orando por Raúl Santiago Garza, para que él, su deseo de estudiar enfermería se le conceda y él pueda ver la mano del Señor. Padre, también te pedimos por Marta Hernández, es una hermana que es enfermera. Te pedimos, Padre, que tú seas con ella, la cuides, la guardes y la protejas en el hueco de tu mano poderosa y santa. Te pedimos, Padre, por ella, Señor, y por todas las enfermeras, Señor, por todos los doctores, por todos, Señor, los que hacen el aseo, por todos los paramédicos, entre ellos el hijo de mi hermana Juanita, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con él también, que los guardes, todos los que hacen el aseo, los que hacen la comida, los que lavan la ropa en los hospitales, en las clínicas, Padre. Te pedimos que tú los cubras, Señor, con tu sangre poderosa, Señor, que sean inmunes ante este virus, ya que ellos tienen la necesidad también de trabajar, pero también, Señor, ellos son de mucha ayuda para todas esas personas que están enfermas, Señor, que están ahí en el hospital, Señor. Te pedimos por todos ellos que tú los uses, que ellos tengan, Señor, el amor hacia esas personas que están luchando por su vida, Señor. Porque estas personas están luchando por su vida, Señor. Nosotros te pedimos, Padre, que tú los sanes, Señor, pero tu última voluntad, Padre, es la que se hace, Señor. Solamente te estamos pidiendo, Señor, por todos ellos que están ahí hospitalizados, por todas las personas que están tristes o deprimidas, por quienes perdieron a un ser querido, por los huérfanos, por las viudas, por los viudos, por los desamparados, por los que están en la cárcel,
por los países que están en conflicto, por los países que están pasando desastres, Señor, por quienes tienen ansiedad, por todos los enfermos, Señor, también de cáncer, de leucemia, de SIDA y todas las enfermedades que hay en este mundo, por quienes no tienen paz, por los que tienen ansiedad, por los que están sin empleo, por los que no tienen que comer. Ayúdale, Señor. Aquellos que no tienen salvación, Padre, revélate a ellos, salva sus almas. También dales esa paz y dales de tu bendición, Señor, por todos los que te necesitamos, Señor, por todos nuestros hermanos en la fe, por los pastores, predicadores, evangelistas, por los maestros, por los cantores, los salmistas. Guárdalos, Señor, bendíceles y sígueles usando en tu obra, por todos aquellos que son perseguidos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con ellos, que los guardes, los cuidas y los protejas, Señor. Por todas estas oraciones, Señor, las dejamos en tus manos, Señor, recordando que tú eres soberano, Señor, y tu soberanía está siempre por encima de nuestra fe, pero solo confiamos en ti, Señor, en ti, el Padre bendito de la gloria, Señor, y tú que escuchas cada una de nuestras oraciones, Señor. Te pedimos por todas nuestras autoridades, Señor, municipales, estatales, nacionales y mundiales, Señor, por todos los que están, Señor, a cargo, Señor, de gente, Señor, que están a su responsabilidad, que ellos sean buen ejemplo para toda esa gente, Señor. Te pedimos por todos los que te necesitamos, Señor, porque todos te necesitamos, Padre, de una o de otra manera, todos te necesitamos. Te pido, Señor, por todos, Señor, especialmente los que no tienen trabajo, Señor, que tú les concedas ese trabajo, esos que han sido despedidos, Padre, de las maquiladoras, de las fábricas, de diferentes trabajos, porque el virus se ha incrementado y han perdido sus trabajos. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor. Los ponemos en tus manos y todos, Padre, estamos en tus manos. Guárdanos, Padre, de este virus. Guárdanos, Padre, de estas enfermedades, Señor, que nosotros en años, en lo que tenemos de años, no habíamos visto esta enfermedad. Pero ahora que se está cumpliendo toda la profecía, que se está cumpliendo toda tu palabra, nos ha tocado estar dentro de este escenario, dentro de ya el nuevo orden mundial que el adversario está dando, ¿verdad? Sus últimas, como se dice vulgarmente, patadas de ahogado. Él está mandando todo esto, pero es precisamente para que se cumpla tu profecía, para que pronto, Señor, tú restablezcas, Señor, el reino milenial, Señor, en el cual estamos confiando que vamos a estar un día con Yeshua, con tu Hijo amado, Señor. Estamos confiando, si nos enfermamos y nos pasa algo, nosotros estamos confiando en nuestro Padre Celestial, en nuestro Yeshua HaMashiach, que Él pronto estaremos con Él. Señor, bendice tu pueblo, Señor. Bendice todos nuestros hermanos, Señor. Guárdales, cuídales, protégeles, que siempre estén firmes en la decisión que ellos han tomado de servirte, Padre. Guárdanos y protégenos en el hueco de tu mano poderosa y santa. Gracias, Señor, porque sabemos de antemano que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y yo les pido que no dejemos de orar por el pueblo de Israel y no dejemos orar los unos por los otros, nuestros hermanos, en la fe estemos orando, y aún por los que no sean salvos. Gracias por estar con nosotros y shalom, bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom.